Queridos hermanos, hay tanto que hablar y tanto que escuchar al Espíritu, de tanto que nos tiene que decir, que entre tanta maravilla es difícil buscar un tema, es difícil buscar, pero el Espíritu nos va guiando y nos va llevando a lo que Él nos quiere llevar. Así que todo el tema de la palabra se centra en Jesucristo, y Él se centra en el creer correctamente. Se trata de renovar nuestra mente y de desarraigar las creencias erróneas que dan forma a nuestros pensamientos y a nuestra conducta humana. Por eso la palabra de Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una nueva traducción, se llama la Nueva Traducción Viviente de la palabra. Nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlos la manera de pensar. Me gusta mucho esta traducción porque está mucho más explicada y nos habla tan maravillosamente que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y eso es lo que nosotros como seres humanos nacemos imitando, nacemos con una semilla que no le corresponde a la semilla de Dios. Y nuestra conducta es realmente imitar lo que el mundo hace. Eso es muy normal en la parte humana, lógicamente. Entonces, pero está claro que si nosotros deseamos disfrutar libertad en lugar de gozo, en lugar de atadura, no hay esa libertad porque hay cosas que nos atan, todavía nos atan a nosotros muchas cosas que no hemos dejado ir, no hemos dejado soltar, que si deseamos nosotros disfrutar de gozo en lugar de tener temor y disfrutar de paz en lugar de tener ansiedad, entonces necesitamos permitirle realmente que Dios nos transforme y cambie esa forma y esa manera de pensar que todos traemos encima, que todos venimos con eso, ¿no? Entonces, aquí no se trata de modificación, no se trata de la conducta, lo cual es solamente externo, ¿no? Que yo cambie mi conducta es algo externo, ¿no? No se trata de eso. Estamos hablando de una transformación, de ser transformados por el Señor, pero esa transformación no tiene que ser de afuera adentro. No, no es por mis circunstancias, no. Esa transformación tiene que ser de dentro, de aquí, de mi corazón, de dentro hacia afuera. Entonces, el Señor quiere cambiar nuestro modo de pensar, quiere cambiar nuestro modo de pensar. ¿Pero cómo? Cambiando nuestros pensamientos. ¿Pero nuestros pensamientos de qué? De la ocupación del yo. Entonces, esos pensamientos de la ocupación del yo son terriblemente malos, porque lo único que nosotros sabemos sí es ocuparnos del yo, pero menos ocuparnos de Cristo, que sería lo correctísimo. La tendencia humana nuestra es realmente el yo, estar ocupados de yo. Eso está intrínseco en nosotros, ¿no? Y ni siquiera somos conscientes de que estamos ocupados del yo, porque es algo que nace en nosotros, ocuparme del yo. Es algo de la naturaleza humana, es algo adámico, es algo normal en el humano ocuparse del yo. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta con un sencillo ejemplo. Siempre que nosotros miramos una fotografía grupal, donde esté incluido cada uno de nosotros,
cuando nosotros miramos esa fotografía, ¿a quién miramos primero? ¿A quién miramos primero? Pues a nosotros mismos. Nosotros buscamos en la fotografía, ¿dónde estoy yo? Y si es posible y tengo el celular, ¿saben qué se hace uno? Se va, se ubica donde está uno y lo amplía la foto para ver uno cómo se ve. Y eso es lo que pasa. En todo el mundo, y yo inclusive, todos pasamos por eso. Ahí nos podemos dar cuenta, nosotros estamos ocupados de yo. Desde luego, buscarnos nosotros mismos en primer lugar en una fotografía, eso no es un asunto serio, solamente es un ejemplo para podernos darnos cuenta que ese yo está tan metido en nosotros, que yo primero, ¿dónde estoy yo? Primero me quiero ver yo mismo. Entonces, el problema es que ese yo me trae a pensamientos del yo, a esos pensamientos que nada tienen que ver con el creer correctamente. Cuando estos pensamientos están centrados en el yo y preocupados por el yo mismo, por el yo más, por el yo soy, por el yo y yo y yo, mientras que Cristo está notablemente ausente de nuestros pensamientos. Ese es un error garrafal. Pero no es nada que admirarse en la persona humana, en el nacimiento humano, en la carne, es así. Es el yo predominando por sobre todas las cosas. Menos en pensar en algo o en alguien y ponerme los pensamientos de ese alguien que es Cristo en mi corazón, en mi mente, para poder vivir esa libertad a que Él me está trayendo. Entonces, nosotros necesitamos estar ocupados en aquel que es mayor que nosotros, definitivamente. Y aquel que es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Y cuando nosotros estamos ocupados en el que es digno, ¿saben lo que sucede automáticamente? La carne en usted y en mí se vuelve irrelevante, ¿sí? Ya no importa. Y comienza usted mismo y comenzamos nosotros a manifestar todos los hermosos y saludables atributos de Jesús de manera inconsciente. Ya no consciente, sino inconsciente. Asimismo, como ese yo, pues no está consciente, porque es algo que uno inconscientemente lo dice, yo. Asimismo, cuando uno empieza a entender y a meterse los pensamientos, ¿quién es Jesús? Su promesa para mí, a ubicarme en el lugar correcto. Soy una hija, tengo una herencia. Entonces, asimismo, esa manera de pensar ya va a manifestarse inconscientemente, porque no hay un esfuerzo, no hay nada, es algo inconsciente, que fluye, que fluye, que fluye y que fluye. Y ahí es cuando, de manera inconsciente, nosotros vamos a poder manifestar todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es. Y lo que Dios es que es. Eso se va a manifestar en nuestra vida. Amor, sus atributos, amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, todo eso se va a manifestar. Y sin ningún esfuerzo. Eso es lo hermoso de venir a entender las profundidades del reino de Dios, que calen en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, y poder manifestarse Él desde adentro de mi corazón, afuera de mi corazón, viviendo Él su vida en mí
y cumpliendo Él su promesa en mí. Pero, claro, esto de aquí tiene que ver con un proceso, ¿no? Cuando una vez que ya caló esto en mi corazón, esta verdad maravillosa de quién es Jesús para mí, que soy un discípulo verdadero de Jesús, que Jesús es verdad, que Jesús es el camino, es la vida, y todo lo que dice la palabra maravillosa que es nuestro hermano mayor. Entonces, cuando eso ya vive esa realidad, ya se hace una verdad en el corazón de cada uno de nosotros, ahí es cuando venimos realmente al proceso de semejanza con Jesús. Ahí empieza un proceso. Y si la palabra lo dice y si Él lo dice, pues sí, me va a ser semejante a su Hijo. No sé si el tiempo alcance aquí en la tierra para adquirir esa semejanza. No creo que va a alcanzar. Pero cuando ya muramos, ya sin este cuerpo de muerte, pienso que el Señor va a tener que seguir trabajando todavía allá, ¿no? Pero ya libres de un cuerpo mortal, corruptible, sino más bien ya en su hábitat. Y nuestro hábitat sería que es el ámbito espiritual. Entonces, ¿qué lo va a hacer? Sí. ¿Hemos entrado en un proceso? Sí, también. Estamos en un proceso. Este proceso, lógicamente, habría que considerar varios pasos, ¿no? El primero, para poder entrar a esta verdad y poder manifestar lo que Dios es en la vida de cada uno de nosotros, es el proceso de arraigo. Todos sabemos lo que es arraigo. Este arraigo en nosotros es la verdad que nos constituye hijos de Dios. ¿En quién? En Jesús. Ese es el arraigo que tiene que venir, ese es lo que tiene que venir a implantarse en mi corazón, esta verdad que me constituye ser hijo de Dios por Jesucristo, por mi hermano mayor. Después que viene esta verdad y se arraiga en mí, el proceso siguiente es la santificación. Hemos aprendido todo lo que es santificación. Durante muchas charlas he hablado, hasta con demasía. La santificación es lo que Dios hace para remover lo que no es divino de nuestras vidas. Esa es la santificación. Para remover lo que no es digno de nuestro entendimiento y de nuestro ser. Hay cosas que han estado arraigadas en la vida de cada uno de nosotros, porque todos venimos con un aparataje adámico terrible, ¿no? Y guardando cosas sembradas en nuestra vida que son cosas de la carne que todos conocemos, porque todos somos carne, todos vivimos carne y todos sabemos las cosas de la carne cuáles son. Pero cuando nosotros vivimos el proceso de verdad, empezamos en este proceso maravilloso de encontrar la verdad. No, Jesús es la verdad. La verdad les trae libertad. Todo lo que dice la palabra de lo que es verdad. Entonces, siempre esa verdad que se nos va mostrando va a ir acompañada y vamos a ver revelación en esa verdad. Y esa revelación es Dios mostrándome y capacitándome para aquello a lo que Él me está invitando. Así es la revelación. Y cuando yo realmente tomo esa decisión de recibir eso, pero recibir en fe, no recibirle en mi alma ni recibir en mi emoción, en mi mente, recibirle en mi corazón, recibirle en el espíritu, recibirle en fe, recibirle en la fe de Él. Cuando uno empieza a ver estas verdades en la palabra y viene un momento difícil en la vida de cada uno de nosotros, y nosotros ya sabemos las promesas del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí es cuando uno se viene al Señor y en lugar del por qué,
En lugar de ansiedad, en lugar de tristeza, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir gracias porque quieres cumplir. Señor, esto en mi vida, esa promesa que tú me estás revelando, tú lo quieres cumplir en mi vida. Sí, pero yo, ¿qué hago con esa promesa? Yo me presto para que lo hagas. Yo lo recibo y lo recibo en mi corazón. Entonces, ahí viene un segundo paso, ¿no? Este segundo paso que estábamos hablando, que es el redargüimiento, que es lo mismo que santificación. Y en este proceso y en este paso es lo que viene, ahora ya no el arraigo, viene el desarraigo de lo que no es divino, de lo que no es divino en mi mente, en mi manera de entender, en mi manera de ser. Y esto siempre ocurre cuando nosotros tomamos como nuestra y nos prestamos a vivir lo que el Señor está diciendo en su palabra. Me estoy prestando a una vivencia. Y esa vivencia realmente es lo que estorbaba a la bendición del Señor en mi vida. Pero yo lo estoy aceptando y es más, y lo estoy agradeciendo al Señor por esa vivencia, porque sé que por medio de ella me va a mostrar muchas cosas más. Entonces, cuando yo ya he entrado a este entendimiento, a esta libertad y a esta nueva manera de pensar, cómo cambian las cosas radicalmente. El desarraigo es dejar ir cosas que todavía nosotros tenemos guardados en nuestro corazón. Sí, ya somos cristianos y hemos recibido a Cristo. Yo ya soy un cristiano, yo ya estoy en un camino, pero todavía hay cosas que todavía no las he soltado y que todavía las tengo adentro. ¿Sí? Entonces, es muy complicado porque si todavía las tengo adentro y todavía no las he soltado, es que todavía no estoy viviendo amor. He cogido el amor, una porción del amor, pero no he echado mano a todo lo que el Señor es en mi vida, porque todavía hay cositas que tengo acá y que todavía no las suelto, que todavía no las dejo. Todavía no no les he desarraigado, no les he arrancado, no he hecho que salga, sino que las tengo ahí, las tengo apretaditas, las tengo en mí. Es imposible, porque en el estado ese que nosotros tenemos a veces de temor, todavía, ¿no? De temor, es imposible que el Señor venga y me ponga de su verdad en mí. Es imposible, porque el terreno no está fértil todavía. Es un terreno que todavía falta de limpiar, no está listo para una siembra divina verdadera y pueda dar el fruto que el Espíritu nos dice. Entonces, es realmente hermoso. En Isaías, por ejemplo, dice, en quietud y en confianza será vuestra salvación. Y es tan lindo saber esto que nos habla en quietud y en confianza. Porque nos está diciendo quietos, no hagan nada. Y confíen, tengan fe, porque ustedes son salvados. Entonces, la salvación en el lenguaje divino no solamente es hacernos renacer de nuevo, ¿no? Porque todos estamos, pienso que aquí renacidos de nuevo, porque hemos recibido a Cristo, sabemos cuál es la verdad en nosotros ahora. Fuimos redimidos, eso ya lo sabemos. Él lo que quiere es, aparte de todo esto, es llevarme a la plenitud de lo que Jesús es. Entonces, muchos decimos, claro, yo ya soy salvo, porque ya recibí a Jesús, y eso me garantiza que soy salvo. Eso es correcto, eso es así, tenemos una garantía, porque tenemos un punto de partido, y el creer correctamente es eso, me garantiza
que yo soy salvo. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos siendo salvados en este momento, en este instante, de lo que todavía no es divino en mí? Porque a veces nos quedamos con la oración inicial de la salvación y no dejamos que el Señor siga salvándonos todavía, porque es un proceso de siempre salvarnos. Él me siga salvando de ese yo que todavía está en mí, de ese yo que todavía no he dejado soltar. Entonces, ya estoy redimido, pues fui regenerado, pero si no estoy viviendo el ser salvado hoy, yo me estoy negando el trabajo de salvación. Y ese trabajo de salvación no es un evento, no es algo que pasó, no, es un proceso que nos lleva de estar en 0 a 100. Ese es el trabajo de salvación. Cuando el Señor habla en su palabra y nos dice, entrégame los tesoros de tu corazón. Eso nos está diciendo nuestro papá, entrégame. Él quiere limpiar esos tesoros míos. ¿De qué? Quiere limpiar de pronto de dureza. Todavía tengo un corazón duro. Quiere limpiar de temor, ¿sí? Todavía no he soltado cosas que están allí y que parece que me gusta que estén porque no lo estoy entregando, no lo estoy dando. Pero realmente de parte de nuestro papá hay un proceso de amor de su parte para convencerme de que la única manera que iba a crecer en la relación mía, en comunión, en estar dispuesto en vivir amor, requiere confianza. ¿Sí? Y decía, esto que tú quieres, que yo te entregue, Señor, esto que tú quieres que yo suelte, Señor, aquí está. Cuando nosotros nos predisponemos a hablarle y a hablar con nuestro corazón a nuestro papá y dejamos y entregamos cualquier cosa que podamos tener como tesoro en nosotros, cualquier evento de nuestra vida también, y lo entregamos a Él, ¿saben qué pasa? Él actúa. Él actúa y empieza este proceso de desarraigo, de sacar todo eso que todavía estorba para que Él pueda manifestarse, de sacar y hacer esa limpieza que todavía ha quedado en medias, pero ¿por quién? Por nosotros, porque nosotros no lo hemos permitido al 100%. No lo permitimos y eso depende solamente de nosotros. Y lo interesante de todo esto y lo maravilloso del Señor es que Él no va a dejar el terreno vacío. Una vez que viene la limpieza del terreno, la limpieza de mi corazón, Él no lo va a dejar vacío. Él lo santifica. Ahí viene la santificación. ¿Y qué es eso? Es el proceso, ¿sí?, de labranza. Es un proceso de labranza de Dios, de limpiar el terreno de mi corazón. ¿De limpiar de qué? De dureza, de espinos. ¿Cuántos espinos no traemos todavía nosotros con nosotros? Muchos espinos todavía. Entonces, tenemos que entregar todo esto, lo que todavía nosotros consideramos nuestro, y si no lo queremos dejar es porque consideramos que es un tesoro. No, los tesoros tienen que ser todos en forma de oro, ¿no? También los tesoros de espinos, de dureza en nuestro corazón, son tesoros. Por eso no los hemos soltado, no los dejamos de ir. Cuando Dios hace ese proceso de labranza en nosotros, en nuestro corazón, de espinos, de dureza, ahí nuestra tierra está preparada para la siembra. Ahí recién está preparada para la siembra.
¿Y la siembra cuál es? Es una semilla, pero no es una semilla natural, es una semilla divina. Y esa semilla divina germina en mí. Pero mientras no esté preparado el terreno, eso es imposible de hacer. De pronto, yo ya hice mi oración de fe, nada más. Pero eso no es preparar el terreno, solamente hice mi oración de fe. Pero ahora viene todo un proceso en el que yo tengo que entenderme dentro del proceso. Y yo tengo que esperar a recibir, ya no hacer. Esa es la gran diferencia. A creer, a recibir, a permanecer. No puede haber realmente una siembra divina que prospere a fruto si no hay primero limpieza y si no hay primero labranza. Eso es imposible. Una vez que se da la siembra en ese terreno que está limpio, está apto para coger la buena semilla, Jesús dice, el que guarda mi palabra. Esta acción de guardar es la que nosotros elegimos. Cada uno de nosotros elegimos guardar. Guardar la palabra para vivir fe. Guardar su palabra es la acción de creerle a Él, de tomarle la palabra, y cuando le tomas la palabra, ¿qué es lo que pasa? Ahí es recién cuando venimos a vivir en confianza. En esa confianza y en esa expectativa de que Él me cumpla lo que me ha prometido en su palabra. Eso es lo maravilloso. Nosotros como hijos retomamos la palabra de que lo que Él está diciendo aquí de mí va a ser una realidad en mi vida. Entro en confianza y entro en fe. Y me pongo a la expectativa de que eso se cumpla en mi vida. A veces nosotros, en cualquier situación de nuestra vida, ¿no? Entramos en desesperación y no sabemos qué hacer y no sabemos qué decir. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón y venimos en el Espíritu a proclamar, ¿sí? Y a exclamar y decimos, mírame Señor cómo estoy, mírame en dónde me encuentro, mírame en el conflicto que me hallo, mírame en la situación familiar que me encuentro, mira en la situación económica que me encuentro. Ahora yo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo de aquí? Pero ¿sabes qué, Señor? Ya no hay un ahora. ¿Por qué? Porque yo elijo creerte. Elijo creerte. Elijo agarrarme de ti. Y elijo estar expectante de todo lo que tú estás haciendo para mí. Todo eso es redargüimiento. Y estás preparando un terreno para poner tu semilla y que tu semilla crezca en una tierra fértil y dé el fruto que eres tú mismo. Donde uno guarda la palabra, Él viene y Él se manifiesta, Él mismo, en cada uno de nuestras vidas. Entonces, cuando yo vivo ese proceso y me atrevo a tomarle la palabra y resulto ser libre y libre de todo, libre de temor, viviendo paz donde me daba miedo, donde había terror. Allí es cuando yo realmente estoy comprobando de lo que Dios es capaz. En esa situación en la que el Señor me ha puesto, elijo tomarle la palabra y el Señor dice justamente, inquietud. Empiezo a tener paz. Donde había temor, ya no hay temor, ahora hay paz.
Entonces, eso se está comprobando en mi vida ahora. Estoy viviendo lo que el Señor dice. Y eso se está realizando una promesa que Él me la dio, la estoy viviendo ahora, porque yo la elegí. Esa es la capacidad que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y esa vivencia, ¿saben a dónde nos lleva? Nos lleva a libertad. Entonces, si guardas mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Qué maravillosa. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. No hay otra verdad en la palabra, no hay nadie, no hay un atajo, no hay otro nombre, no hay nadie. La verdad es Cristo. Y conocer esa verdad me hace ser discípulo y me trae a libertad. ¿Qué más queremos? Qué fácil nos enseña el Señor. Los complicados somos nosotros. Porque nuestra mente siempre está divagando, ¿no? Y no se concreta realmente a lo que el Señor me está invitando, a lo que el Señor me está ofreciendo. Entonces, el guardar su palabra es insustituible. Este paso nosotros no nos podemos brincar para poder seguir creciendo en la semejanza de Cristo. No puedo brincar. O sea, no puedo omitir. Hay una secuencia y hay un seguimiento. Y el Señor dice que es guardar la palabra. Se constituye en una parte importantísima de nuestro crecimiento a semejanza con Jesús. Entonces, mi parte es guardar y permanecer. Eso es lo que a mí me corresponde, como hija ahora, situándome en la identidad correcta. ¿Y la parte de Él cuál es? La parte de Dios. La parte de Dios es cuando Él ya está operando en mí, operar en mí, de la semilla y hacerme crecer. Porque de Él depende, ¿no? Él es el que me da el crecimiento, Él es el que me manda, ¿no? Me abre mi mente para que yo pueda entender. Él es el que da el crecimiento. Y esto se puede ver muy fácilmente tipificada en lo que el Señor nos habla en su palabra, con todo lo natural que nosotros conocemos para poder entender. Y nos habla en su palabra, ¿no? Y es como una plantita, una vez que germina la semilla, esta semilla que la produce y empieza a arraigar, inevitablemente esta plantita va a desarrollar un tallito dentro de la tierra. Estamos hablando todavía dentro de la tierra, cómo se va formando para que la plantita pueda salir como todos lo hemos visto físicamente salir una plantita. Se va desarrollando un tallito dentro de la tierra. Este tallito está escondido en la tierra, pero ese tallito tiene que salir de alguna manera y poner un puntal para ver por dónde me voy, cómo hago para salir arriba, a la tierra. Esta plantita es tan frágil, pero esta plantita tuvo una capacidad, la capacidad de salir. Ustedes han visto a esta plantita, a veces son pequeñitas, siempre son pequeñitas, cuando van creciendo. Entonces vemos que van saliendo y bien paradita la plantita, ¿no? Y paradita. Y esta plantita no sale pues raspada, enlodada, la plantita no sale quebrada. Yo he visto las plantitas que salen derechitas, lindas, limpiecitas y verdecitas. Así salen las plantitas. Nosotros observamos hacia afuera. Nosotros no observamos la plantita hacia adentro. Nosotros tenemos la capacidad de ver cómo está la plantita. Está hermosa, linda y va creciendo. Pero está totalmente limpia. ¿Por qué? Porque
el terrenito donde fue sembrado, o sea, germinó la plantita, porque encontró los nutrientes necesarios para poder crecer, salir y dar el fruto. Así es como el Señor nos enseña, exactamente, así es nuestra vida. Esta plantita, lo que nosotros vemos afuera, antes se produjo adentro y hubo una total transformación adentro antes de que salga tan bonita, ¿no? Y esta plantita, la única manera de que llegue a ser un árbol, de que dé frutos, es que el proceso que genera el crecimiento continúe en donde no se ve. Porque todo el proceso de adentro es en la tierra. Todo depende de eso. Si ese proceso continúa adentro, ¿qué creen que pasa? Tenemos unos árboles maravillosos, unas plantas maravillosas. Pero el proceso se produjo y se produce adentro de la tierra. Entonces, esto viene a nuestra vida, ¿no? Exactamente es lo mismo. La plantita en lo natural y el Señor nos trae a verdad en lo espiritual con esta clase de ejemplos. Entonces, ¿cómo participo en el arraigo, en la verdad siendo Jesús? La verdad es Jesús. Y esa verdad se tiene que arraigar dentro de mi corazón para que yo pueda participar. ¿Pero cómo lo hago? Primero, la semilla no la produzco yo. No la produce ninguno de nosotros, porque no es una semilla humana. Es una semilla divina. O sea, cada verdad que Dios pone en su mesa es para que nosotros le permitamos a Dios entrar en santificación, santificar. He ahí el proceso. ¿Pero para qué? Para sembrar en un terreno santo, en un terreno limpio, en un terreno que esté vacío de corrupción. Esta semilla que va a germinar y luego va a empezar a arraigar. Y si germina y arraiga, ¿qué pasa? Crece. Y después que crece, ¿qué pasa? Madura. Y después que madura, ¿qué pasa? Fructifica. Miren el proceso. Exactamente lo mismo que la planta. Ese es nuestro proceso de nuestra siembra. Cuando el Señor ya pone de su semilla en un terreno donde está limpio, entonces ese terreno se presta para que, igual que la plantita, empiece a salir el fruto maravilloso de nuestro Padre y empecemos nosotros a hacer su expresión, la expresión de lo que es Él en mi vida. Para que todo esto suceda, lo que estamos viendo, nosotros tenemos que hacer algo. Claro que sí. Tenemos que permanecer. Y es tan importantísimo porque yo no puedo permanecer en aquello en que todavía no le he permitido ser limpiado. Y todavía batallo y todavía no suelto mi tesoro. Entonces, cuando eso pasa, ahí solamente estoy en el proceso de labranza. Solo he entrado al proceso de labranza, pero todavía no he entrado al proceso de arraigo. Miren cómo depende de nosotros nuestro crecimiento. Depende de cuánto nosotros le permitamos al Señor poner en nosotros para que pueda crecer esa semilla divina y manifestarse lo que Dios es en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa después de la limpieza? Un terreno limpio, he sacado todo lo que no me corresponde, he sacado mi semilla antigua, he sacado mi
vieja manera de pensar, me predispongo a creerle y a esperar, he recibido, etcétera, etcétera, pues ahí recién viene la siembra. Y esa semilla de la siembra divina es una semilla buena, perfecta. Y si esa semilla yo la recibo en fe, ahí es cuando esa semilla va a germinar, luego va a arraigar. Nosotros tenemos que permanecer en qué? En germinar y en arraigar. No puedo permanecer si todavía no he sido limpiado de esos tesoros humanos que todavía vienen conmigo. El proceso no va a poder ser posible. Y eso es lo que nosotros tenemos que entenderlo. En la germinación de las plantitas, ¿no? En la semilla, para que germine, la semilla viene en un estuche, ¿sí? En un estuche que guarda una vida. Esa es la germinación. Un estuche guardando una vida. Si ponemos un ejemplo, podemos poner el ejemplo de una semilla de cualquier fruta, de una pera, de una manzana, de una pera, digamos. La semilla de una pera, todo lo necesario. Esta semilla tiene todo lo necesario para que si encuentra las condiciones adecuadas, correctas, el piso labrado y todos los nutrientes dentro de la semilla, produzca una planta que produce pera. Y asimismo que produce cualquier grano o cualquier fruto, ese es el proceso. Entonces, este mismo diseño se aplica a nuestra vida como hijos, a nuestra vida como hijos de Dios. Jesús lo utilizó este ejemplo en Mateo capítulo 13. Eso está en la parábola del sembrador, que es de tanta enseñanza esta parábola del sembrador para nosotros, maravillosa. Y si nos vamos a Mateo capítulo 13 y leemos la parábola del sembrador, voy a leer lo que dice la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Eso dice en el versículo 9. El que tiene oído para oír, oiga. Y cuando Jesús nos explica esta parábola, en el mismo Mateo 13, en el capítulo 18, vamos a escuchar la explicación. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, explicada, ¿no? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, la palabra de Dios, y no la entiende porque tiene la mente natural, lógicamente, humana, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Saben dónde fue sembrando? ¿Cuál es ese camino? Es la mente y es el alma, pero no en el espíritu. En el verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, ¿saben qué significa los pedregales? Nuestras emociones y nuestra alma.
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Por qué? ¿Por qué la recibe con gozo? Porque la recibe a nivel del alma, pero no del espíritu. En el verso 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, luego tropieza. Tropezar, instar a seguir pecando. Eso es lo que quiere decir. El 22. El que fue sembrado entre espinos ¿no? Espinos de nuestra vida, el alma, nuevamente, voluntad, egoísmo, emociones. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. En el verso 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, miren, buena tierra, esta buena tierra se está refiriendo a la raíz espiritual. Esa es la buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Miren qué maravillosa explicación. Primero nos da la parábola del sembrador y después acá, en el 18, ya nos explica de lo que se trata. La buena tierra a la que se refiere aquí es la que recibe el conocimiento de la verdad. Esa es la buena tierra. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Cristo morando en mí. La verdad del Evangelio, esa es la buena tierra. Aquella que recibe revelación, eso es revelación. Y esa revelación se recibe directamente de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, lógicamente. Esta revelación entra en nuestros corazones sobre quién mora ahora en nosotros y quién vive en mí. Esa es la revelación más grande que uno puede llegar a tener. Esa revelación me ubica en el lugar correcto a donde yo pertenezco ahora como hijo. No como esclavo, ahora soy un hijo, ahora me ubico, ahora entiendo, ahora el Espíritu Santo me reveló. ¿Yo qué hago con esa revelación? Yo la recibo y aprendo a vivirla. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, deja de ser lo que era. Era, no lleva fruto. No lleva fruto. Nosotros debemos estar conscientes de este proceso que se lleva en nuestro espíritu, lógicamente. ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el labrador? Dios es el labrador. Mi Padre es el labrador. ¿Quién es la semilla? ¿Cuál es esa semilla implantada en mi vida para que crezca y llegue a ser a su semejanza? Jesús, la palabra viva, la palabra de verdad. Esa es la semilla. ¿Y quién es el terreno? Ese soy yo. Ese es el terreno donde tiene que ser labrado, ver la semilla, que germine. Y esa germinación resulta en que soy igualito a Jesús. El mismo. Ya no hay igualitos. Ahora somos el mismo. Esa semilla divina es perfecta, pero realmente tiene que haber una participación del terreno. Y ese terreno soy yo. Para que esa semilla fructifique y empiece la germinación espiritual. Ese es el proceso maravilloso al cual el Señor nos está mostrando y nos está llevando. Entonces, esa germinación, cuando la semilla está implantada, esa germinación es una transición. Para la semilla es dejar de ser lo que era. En este caso,
en este caso, para nosotros, es una promesa. La semilla siempre viene en forma de promesa. Entonces podemos decir que la palabra está llena de semillas. Viene en forma de promesa. Pero esa promesa, mientras no esté en cumplimiento, se mantiene solo en semilla. Y se mantiene solo en promesa. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido vivificada en mi vida. Entonces está como una semilla y como una promesa, pero todavía no la vivo. Están ahí. Cuando se activa ese cumplimiento, deja de ser promesa para hacer un trabajo que está cumpliendo esa promesa. Cuando esa promesa y esa semilla se activan en mi vida, entonces ya no es un trabajo, o sea, ya no es una promesa, ya no es una semilla. Ahora sí, eso se activó en mi vida y esa promesa se está cumpliendo. O sea, se está vivificando en lo que el Señor dice, porque ahora lo vivo, lo creí, lo esperé, lo recibí y ahora lo vivo. Jesucristo, la palabra dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Así es como nosotros vivimos esa transformación, de semilla a una planta que germina, a la vivificación de esa promesa que se tiene que realizar en mí. Dios es el que hace que germine, pero eso produce una transformación en nuestra vivencia, porque es una cosa existir sin lo divino operando en cada uno de nosotros, y es otra cosa el existir con lo divino viviendo en cada uno de nosotros. Eso se llama transformación. Y el punto de la germinación realmente es ese, es la transformación. Que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo cuando estoy dispuesto a vivirlo. Ahí es cuando realmente yo elijo creerle. Yo elijo creerle a Dios en cualquier situación en el que Él se manifiesta, en lo que quiera que esté pasando hoy o mañana. Si Él manifiesta que es paz, yo le creo. Y yo empiezo a hacer paz en cualquier situación en que yo me encuentre. Entonces, ahí es cuando el terreno está santificado. Miren qué importante es entender y saber que en medio de la aflicción que todos tenemos que pasar, pero si yo encuentro paz en medio de esa aflicción, ahí recién estoy entrando a una santificación. El terreno está santificado. Ahí es cuando la paz se hace presente. Esto es una vivencia divina. Ya no es el oír o el mirar una promesa, sino es vivir esa promesa. Porque el Señor dice que Él es paz. Y en esto lo que estoy pasando yo, estoy sintiendo paz. Entonces, en mí está habiendo una existencia divina de una promesa escrita. Pero si yo voy a permanecer en su paz, yo tengo que aprender a transicionar en todo lo que yo soy. ¿En qué? Ya no dar pie al temor. Antes tenía miedo, pero esa transición tiene que ya no dar pie al temor. Porque lo contrario del temor es paz. Entonces tengo que vivir paz. Porque ya la paz se manifestó en mí. Y esa manifestación es realmente la evidencia de la germinación de la semilla en mi espíritu. Si he vivido esa experiencia yo ya tengo que permanecer. Porque eso ya se vivificó en mi ser.
Ya Dios lo germinó en mí y por lo tanto ya soy poseedor de lo que Él me prometió. Él me prometió paz y en medio de esta aflicción yo siento paz. Ahora, eso de ahí está siendo una realidad en mi vida, en tu vida, en la vida de todos, porque nosotros hemos permitido, hemos creído, y esa semilla está haciendo su trabajo, ¿sí? Aún tenemos cosas que sacar de nuestro corazón para poder venir a vivir lo maravilloso que Dios nos ofrece y vivir a una vida de abundancia en la que, ¿quién no quiere tenerla? Todos buscamos eso. Y todos queremos que lo que leemos sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que percibimos. Estos son los terrenos que Dios quiere instalar en cada uno de nosotros. Y quiere vivificar, ¿sí? Al no entrar nosotros en este proceso, hemos creído que Dios da la paz, pero da la paz como un premio, ¿sí? Y no hay nada en la promesa divina que opere así. Así es como la religión nos ha enseñado. Pues no, el Señor te va a premiar. Ahora tienes paz, porque hiciste algo bonito, qué sé yo, tienes paz. La paz no es un premio. Eso nos enseñaron humanamente. Esta germinación de esta semilla maravillosa es una germinación eterna, es una germinación para siempre y no está sujeta a situaciones externas. Miren qué maravilloso y qué diferencia. Por ejemplo, uno puede decir, yo estoy en paz hasta que aparezca el diablo. ¿Cuántos no hemos dicho lo mismo? No tiene que ser así. Lo que uno tiene que decir es, yo estoy en paz cuando se aparezca el diablo. Miren la diferencia. Cuando se aparezca esa situación complicada en mi vida, me encuentro en paz. Una cosa es permanecer en paz, porque esta paz es verdadera, eterna. Y allí realmente es donde entra la palabra permanecer. Yo permanezco en algo porque yo ya tengo en qué permanecer. Ya tengo esa semilla. Entonces, ahí es la que yo permanezco. ¿Cómo me ocupo de esa germinación en mí? ¿Cuál sería mi trabajo? Recibe esa palabra que Dios te ha invitado a recibir, valga la redundancia. Esa palabra que todavía fuiste invitado, pero que todavía no lo has guardado en fe. Todavía no lo he guardado, he sido invitada porque lo he leído y aquí dicen muchas cosas hermosas, pero eso no ha sido guardado en mi corazón todavía. Jesús dijo, por ejemplo, Jesús dice tantas maravillas en su palabra y dice aquí, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo te da. Dice, yo te la doy. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Mire a lo que nos llama esta maravillosa revelación de fe. Si yo puedo procesar eso, lo que el Señor dice, pero si yo puedo procesar, no en fe, no como una promesa, ¿no? Sino como una instrucción de lo que debo hacer humanamente, ¿no? Así es como uno procesa a veces las cosas. Es como una instrucción. El Señor dice que tenga paz. Tengo que tener paz. Entonces, cuando yo lo proceso esto como algo natural, porque todavía tengo el entendimiento humano de que Jesús me estaba dando una orden, que Jesús me estaba dando una instrucción que yo debo de seguir
Y pues sí, como yo amo a Jesús, todo el mundo dice lo mismo, no, no, si yo amo a Jesús, o sea, Jesús es el todo para mí. Como yo lo amo, busco obedecerle. Contexto humano, obediencia. Entonces, cada vez que el temor viene, yo trato de suprimir ese temor y trato de buscar la paz. Y estoy en una lucha constante. ¿Qué aparece en mí? Definitivamente va a aparecer frustración, condenación, engaño y cualquier cantidad de cosas más. Entonces, si yo no he tenido la vivencia de paz, lo primero que yo tendría que hacer es ocuparme de permitir al Espíritu Santo traerme a revelación, entrar a fe, que es, Señor, yo te tomo la palabra. Y luego de hacer eso, empezar a vivir santificación. ¿Para qué? Para vivir corrección, que es donde germina esa promesa y empieza a efectuarse en tu vida. La semilla ya está viviendo en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Ahora sigue el permanecer. Allí es donde tenemos que hacer hincapié y tenemos que quedarnos, es permanecer. Y la palabra lo dice muy, muy claro, en el mundo tendréis aflicciones, pero mi corazón ya no vive aflicción. ¿Y qué vive ahora? Confianza. Porque germinó en mí la paz. Miren la diferencia. Ya germinó la paz. Ya lo que dice aquí en el mundo tendréis aflicción. Sí, va a haber, pero ya no la vivo. Porque en medio de todo ello, vivo confiado en la promesa maravillosa de nuestro papá. ¿Para qué es esa aflicción? Para mi santificación. Para eso es la aflicción. Entro en fe, creo, permanezco. Y la palabra dice algo maravilloso. Dice, el que en mí permanece lleva fruto. Lleva fruto. Todo este proceso de arraigo, maduración, nos lleva a fructificación. El que en mí no permanece, no lleva fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es maravilloso ver cómo la palabra nos enseña, y en un ejemplo en una parte de la palabra, pues, podemos encontrar el paso de la tormenta, ¿no? Cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y en una lucha tremenda se venía un oleaje demasiado fuerte y los discípulos estaban desesperados porque creían que iban a morir y no sabían qué iba a pasar con ellos. Es un contraste lo que el Señor nos enseña aquí sobre la naturaleza humana a lo divino. La tormenta está en marcha, los discípulos entran en pánico, viviendo terror. ¿Y qué creen que pasó con Jesús? Todos sabemos, Jesús estaba viviendo paz en medio de la tormenta. Él estaba viviendo paz. Esto se llama permanecer. Esto exactamente nos toca a nosotros. Jesús permanece en quien es Él. Nosotros estamos siendo hechos como Él. Y hemos entrado porque hemos permanecido y tenemos que seguir permaneciendo en quien somos nosotros. Ubicarnos en el lugar correctísimo y dejar que esa semilla maravillosa que está implantada en nosotros empiece a germinar con los nutrientes necesarios para que pueda expresar lo que nosotros no podemos expresar. Nosotros podemos expresar muchísimas cosas humanamente, mucho, pero queremos expresar lo divino. Él tiene que expresarse en nosotros y tenemos que tomar la palabra
y tenemos que creer. Es un asunto de creer, de tomarle la palabra y lógicamente de permanecer. Entonces, el proceso de arraigo, la verdad que nos constituye en hijos de Dios. Luego viene la santificación, es el desarraigo de lo que no es divino en mi manera de entender. Luego viene guardar la palabra. Cuando le tomamos la palabra, vivimos la confianza y estamos a la expectativa que Él cumpla lo que Él prometió. Luego viene en nosotros el permanecer, para nosotros ser verdaderamente sus discípulos y semejantes a Él. Mi parte es guardar y permanecer. La parte de Él es hacernos crecer. Tengamos muy en cuenta quién es el labrador, quién es la semilla y quién es el terreno. Bueno, pienso que ha sido una buena porción la que el Señor nos ha traído el día de hoy. La primera en aprender soy yo. Y le agradezco porque siempre su verdad, cuando cala en el corazón y se implanta en nosotros, nos trae a vivir esa libertad y esa confianza en esperar y saber que Él lo cumple, ¿no? Él lo cumple, así que invitados todos a tener ese terreno pues limpio y sacarlo todavía, si todavía tenemos tesoros guardados en nuestro corazón, pues dejarlos ir y sacarlos para que el Señor pueda seguir su proceso divino en cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos.